¿Qué es lo que hemos vivido esta semana? En esta Argentina que cada semana genera hechos de estrépito que dan idea de la crisis que se vive en nuestro país, del deterioro que hay en nuestro país y fundamentalmente de la disociación que existe entre la política en general y el país. Empezando fundamentalmente por el gobierno, por supuesto. Un gobierno que no quiso ver el tema del narcotráfico. Un gobierno que lo ignoró. Un gobierno que lo minimizó. Un gobierno con una concepción absolutamente equivocada y disparatada de lo que significa el crimen organizado. Voy a dar un ejemplo que clarifica muy bien este disparate que estamos viviendo y que en estas horas ha tenido otro hecho resonante de todos los resonantes que hemos tenido en la semana, que es este intento de fuga de este capo narco Alvarado del penal de máxima seguridad de Marcos Paz. En febrero de este año, escuche bien, en febrero de este año se comenzó a poner en práctica una resolución de diciembre de 2021 para mejorar la conectividad del penal. Y fíjense ustedes esto. El decreto dice, la resolución dice, publicada en el boletín oficial, que esto se hace con la finalidad de darle igualdad de derechos a las personas ahí detenidas, con la intención de reinsertarlas en la sociedad. El gobierno ha aclarado que esto es para mejorar los procesos judiciales, permitiendo que se tomen declaraciones a los delincuentes en el penal y no tener que trasladarlos a los tribunales. Pero en la letra del decreto está esta consideración que hace a los derechos, a la preservación de los derechos de comunicación de los delincuentes. Esto acaba de ser implementado hace días y es un disparate más de los tantos disparates que genera este gobierno en este verdadero festival de concesiones a los delincuentes. Es muy importante marcar esta responsabilidad del gobierno en la proliferación del delito en la República Argentina y dentro del delito del narcotráfico. El narcotráfico, ustedes saben, ¿no? Hoy se lo decía uno de los fiscales a Rolando Barbano, ¿no? En Cámara del Crimen, tiene una capacidad de cooptación amplísima. Existe acá en la Argentina, como existe en todas partes del mundo, porque coopta a sectores de la policía, de la justicia y de la política, ¿no? Les pido por favor compartir este minuto de lo que le decía hoy el fiscal a Rolando Barbano, por favor. Recursos, incluso a nivel de imaginación, debe ser una de las personas que está por encima del resto de las organizaciones, Alvarado. ¿En qué está basada esta estructura y esta logística que tiene Alvarado? ¿Cómo mantiene tanto poder aún estando preso en un penal tan lejos de su base de operaciones, de la ciudad de Rosario? Bueno, lo charlamos mucho. Nosotros en el juicio de Alvarado, el que usted comentó que terminó con su condena a prisión perpetua, se dio que él no solamente goza de una estructura estatal, tiene un apoyo y un soporte policial y estatal, incluso muy grande, sino que además maneja niveles muy importantes de dinero.
Usted sabe que con dinero estas cuestiones y estas planes, estas cosas se puede planear. Clarísimo. Dicho por un fiscal. Una cosa es que lo digamos nosotros, otra cosa que lo diga un fiscal que tiene la evidencia absoluta judicial de esto. Cuando Aníbal Fernández dijo, ganó el narcotráfico, claramente dijo una verdad que hoy está ocurriendo. En Rosario está ganando el narcotráfico. Me contaba ayer un sacerdote, el padre Claudio, que una de las cosas que está ocurriendo es que, por supuesto, en este envío de gendarmería y demás desesperado, lo que aparece en la evidencia es la falta de preparación del personal de gendarmería. Esto es responsabilidad de las autoridades, no de los gendarmes. Me contaba ayer este sacerdote que él ve pasar a los gendarmes frente a los lugares donde se vende la droga y, por supuesto, como los gendarmes no saben qué es lo que está pasando, no conocen eso. Cuando les dicen a los gendarmes, mire, pasó tal cosa en tal lugar, tienen que preguntarle a un vecino dónde es ese tal lugar. Eso no es culpa de los gendarmes. Eso es culpa de la autoridad política. ¿Por qué marcó esto? Porque obviamente el narcotráfico hoy se ha impuesto en Rosario y debemos luchar para que esto cambie, porque el poder ha dejado de mirar lo que está ocurriendo. Este gobierno ha decidido no mirar el tema de la delincuencia y entre ellos el tema del narcotráfico. Cuando Alberto Fernández decía el otro día muy suelto de cuerpo, algo más habrá que hacer en Rosario, hay que decirle, señor presidente, hay mucho por hacer, porque ustedes no hicieron nada. Creer que 1.400 gendarmes o 2.000 gendarmes es la solución del problema es ignorar la dimensión del problema. No porque no haya que mandarlos, sino porque no alcanza. ¿Sabe cuánta gente, cuál es el personal policial que se dedica a un clásico entre Rosario, Central y News All Boys? Ha llegado a ser más de 1.000. Más de 1.000 para algo que ocurre en un estadio circunscripto. ¿Creen ustedes que con 1.500, 2.000, 3.000 para una superficie como es el sur de Rosario alcanza? No alcanza. Pero además no alcanza porque la estructura de manejo de los narcos continúa. Hay un hecho muy notable que está ocurriendo para que nos demos cuenta de la penetración, producto de la catástrofe de la dirigencia política en ese tema, que afecta y que involucra principalmente al gobierno que nos ocupa. El otro día conocimos el episodio de un ataque a una escuela en donde una portera que tiene un trabajo agrega a su sueldo ingresos vendiendo droga. Eso está ocurriendo con mucha gente allí en esa zona, ante la indiferencia de las autoridades. Por eso, esto que está ocurriendo, lo que ocurrió el otro día en las cárceles cuando se hizo ese allanamiento que frustró este rescate del siglo que iba a ser sacarlo a Alvarado del penal de máxima seguridad de Marcos Paz con un helicóptero, estaban los agujeros en las paredes de los celulares. ¿Creen ustedes que eso los guardiacárceles no lo habían visto? No, lo habían visto. La titular del Servicio Penitenciario Nacional, la ex jueza Garrigós de Rebori, no tiene la más mínima idea de lo que representa eso. Tampoco le interesa. Eso es lo peor. Eso es lo peor. No les interesa. Por lo cual, este problema va a seguir
después de todo este acting de los 2.000, de los 3.000 gendarmes y demás, nada va a cambiar. Nada va a cambiar porque el narcotráfico necesita acciones de real cirugía mayor, de envergadura política, que este gobierno no va a tomar, porque no le interesa. Cuando después de 3 años de gobierno nada se ha hecho, nada se podrá hacer en lo que queda, porque no le interesa. Entonces, cuando un tema no interesa, no se estudia, no se analiza. Si no se estudia y no se analiza, es imposible encontrar las soluciones. Y si no hay voluntad política, mucho menos. ¿Usted le escuchó ayer a la vicepresidenta de la República hablar del narcotráfico? No. Lo escuchamos al presidente hablar del narcotráfico en estas horas. Nada más. Lo vio al presidente de la República ir a Rosario, tenía un valor ir a Rosario. Va a tantos lados a inaugurar cosas inútiles, ¿no? Digamos, podría haber ido a Rosario, hubiera tenido un valor. Recorrer, conocer el territorio, no le interesa. Quiero alertar sobre esto y por eso lo vengo subrayando. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que estamos viendo estos días, donde está la gendarmería pero balean un colectivo, está la gendarmería pero balean a otra persona, va a seguir ocurriendo. ¿Ustedes creen que los narcos se sienten intimidados por esto? No. Alvarado estaba a punto de escapar. Ellos saben cuál es el nivel de protección que tienen. Haber dejado que la policía de la provincia de Santa Fe tenga este nivel de corrupción es una cosa política. Por ende, quiero llamar la atención frente a lo que estamos viviendo, porque además, lo que estamos viviendo con el narcotráfico no es solamente Rosario. Rosario es como la punta del iceberg, gigante, se ve con toda su expansión. ¿Pero ustedes creen que acá en la provincia de Buenos Aires no ocurre eso? ¿Ustedes creen que en el conurbano no está el narcotráfico establecido? Lo está. Como en muchas otras partes del país. Perdón. Como está en la capital federal. ¿O ustedes creen que no hay capos narcos en la Villa 1, 11, 14, la Villa 31 y demás? Y esto lo marco porque es un desafío para la política. Si la política no pone este tema, todos los partidos, como tema central, podrá venir Alberto Fernández, vendrá Rodríguez Larreta, Macri, el que fuere, y este tema va a seguir. No porque lo diga yo, sino porque lo muestra la realidad.